No hay una sola manera de leer bien, aunque hay una razón primordial para que leamos. A la información tenemos acceso ilimitado, pero ¿dónde encontraremos la sabiduría? Si uno es afortunado, tal vez se tope con maestros que lo ayuden, pero al cabo está solo y debe seguir adelante sin más mediaciones. Leer bien es uno de los mayores placeres que puede proporcionar la soledad, porque al menos, según mi experiencia, es el más saludable desde un punto de vista espiritual. Hace que uno se relacione con la alteridad, ya sea la propia, la de los amigos o la de quienes pueden llegar a serlo. La invención de la literatura es alteridad y por eso alivia la soledad. Leemos no solo porque nos es imposible conocer a toda la gente que quisiéramos, sino porque la amistad es vulnerable y puede menguar o desaparecer vencida por el espacio, el tiempo, la falta de compromiso y todas las aflicciones de la vida familiar y pasional. Harold Bloom, ¿cómo leer y por qué? Bienvenidos, estimadas tutoras, docentes acompañados por el PTA. Les doy la bienvenida a este taller de profundización del lenguaje para el ciclo 1 de la Ruta PTA 2021. Este taller fue diseñado en compañía del formador Raúl Avellaneda Báez y el acompañamiento de la coordinadora regional de lenguaje Grace Shakira Díaz Mejía. Yo soy Angélica Vivas Betancourt y este es el taller de lenguaje, la lectura en la escuela entre el placer y el saber. Acompáñenme. Este taller de profundización disciplinar en lenguaje se realizará en el primer ciclo de la Ruta de Formación y Acompañamiento 2021 y lo planteamos como un escenario propicio para el reconocimiento de la competencia literaria, teniendo en cuenta que el trabajo alrededor de la literatura en la escuela ha sido tratado como un elemento accesorio de la formación en lenguaje y no como un eje vertebrador alrededor del cual se pueda fortalecer el pensamiento crítico, la comprensión lectora, los alcances del lenguaje, el acceso a mundos posibles y un largo etcétera. Si bien este taller se enfoca en el reconocimiento de la importancia de la literatura para el desarrollo de la ciudadanía de los actores educativos, es relevante reconocer que la aproximación a esta en el aula, en tanto fundamento estético del lenguaje, supone unas mediaciones para las que cada docente debe prepararse, por cuanto no solamente es competencia que deba ser abordada desde el área del lenguaje, sino que debe hacerse extensiva al ámbito escolar en general, cualquiera que sea su campo de formación. En este sentido, este taller resulta transversal a todas y cada una de las áreas de impacto del PTA, así como a los ejes de evaluación, gestión y acompañamiento situado. Este taller está estructurado en 5 partes: exploración, estructuración, práctica, transferencia y cierre. La exploración la haremos con el desarrollo del cuestionario de entrada que gira alrededor del texto literario en la escuela. La estructuración está compuesta por 5 apartados: la lectura en el PTA, el ejercicio lector en doble vía, el acceso a la lectura en la escuela, el texto y el mundo, el docente como mediador en el proceso lector. En el apartado de práctica haremos un ejercicio de lectura y escritura. La transferencia la surtiremos con su participación en la STDC de lenguaje y el foro. Y por último, el cierre con el desarrollo del cuestionario de salida. Como objetivo general tenemos reconocer las posibilidades que ofrece la literatura en cuanto al goce estético, la ampliación del horizonte con el que interpretamos el mundo, cuestionamos la tradición y resignificamos los contextos, lo que deriva en ciudadanías más libres y más participativas. Tenemos 3 objetivos específicos. El primero es fortalecer los principios a partir de los cuales se trabaja la obra literaria desde su perspectiva estética en la escuela, proponer estrategias que permitan una aproximación crítica al texto literario y, como tercero, aportar referentes teóricos desde los cuales se indague por la importancia del estudio de la literatura en la escuela. Como desempeños esperados por los docentes en términos de las evidencias de aprendizaje, tenemos: fortalece los principios a partir de los cuales trabaja la obra literaria desde su perspectiva estética en su práctica de aula. 2. Reconoce estrategias didácticas que faciliten su aproximación a la obra literaria desde una perspectiva crítica. Y por último, identifica referentes teóricos desde los que indague por la importancia del estudio de la literatura en la escuela. Vamos a dar inicio entonces a la etapa de exploración. Les invito a ir al cuestionario de entrada de esta plataforma en este módulo y desarrollen su pregunta.
Allí nos dice, recuerde un texto literario que haya leído durante su periodo escolar. A partir de las comprensiones que hizo sobre dicho texto, reflexione sobre si le fue posible en ese momento relacionarlo con el mundo circundante. Esta actividad le va a posibilitar identificar desde su propia experiencia de qué manera la lectura de textos literarios le ha permitido hacer lectura también de su realidad, lo que proporcionará dar curso al objetivo general del módulo y al primer objetivo específico. Damos inicio ahora a la etapa de estructuración. Una de las responsabilidades neurálgicas del PTA ha sido fomentar la lectura. Leer es un derecho, anuncia el documento sobre prácticas de lectura en el aula del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Y este derecho, si bien el programa lo ha promulgado ampliamente desde el área del lenguaje, no puede establecerse como exclusiva responsabilidad del área. Todo lo contrario, la lectura de cualquiera de los géneros literarios, ya sea la narrativa, la lírica o el teatro, debe ser movilizada por todas y cada una de las áreas del conocimiento. Debe ser transversal a ellas y debe permitir su activación desde todas las formas estéticas y de análisis. El ejercicio lector puede ser abordado en doble vía. Por una parte, como actividad de diversión y por otra, como actividad intelectual. Una y otra operan de manera diferenciada porque sus intencionalidades suponen una aproximación, un rigor y un análisis diferente. Pero hay que tener en cuenta que la literatura en el marco de la educación no puede sustraerse de la una ni de la otra. La lectura en la escuela sugiere un acto de interpretación del mundo, tal como quedó resaltado en la sesión de trabajo situado del ciclo 1 de apertura de la Ruta PTA 2021. Esta actividad puede ser una fuente de disfrute, pero además debe movilizar al pensamiento crítico. En cualquier caso, una práctica que resulta lesiva para el desarrollo de hábitos lectores saludables entre la población infantil y por extensión a la población adulta ha sido aquello que vincula la lectura con una sanción. En nuestra memoria tal vez aún guardemos imágenes que nos recuerdan juegos infantiles que fueron interrumpidos por regaños en los que nos exhortaban a leer en lugar de estar perdiendo el tiempo en un corrillo de niños o frente a un televisor. Así las cosas, posiblemente fuimos en mucho una generación que entendió que el hábito lector era diametralmente opuesto al juego y por lo mismo no era divertido. No obstante, lejos de ser una actitud que del pasado, sigue estando vigente en las prácticas educativas actuales, tanto en los hogares como en las escuelas, lo que finalmente termina distanciando aún más a profesores y estudiantes del proceso lector. Durante el desarrollo de este taller pusimos en Google niños divirtiéndose y adolescentes divirtiéndose. Para la entrada de niños divirtiéndose no fue sino hasta la entrada 30 en donde identificamos alguna imagen relativa a niños leyendo. Para adolescentes divirtiéndose fue apenas hasta la entrada 60 donde identificamos imágenes con jóvenes divirtiéndose por medio de la lectura. Esto tiene unas implicaciones importantes porque nos identifica esto que estamos indicando sobre si realmente asociamos la lectura a diversión. Respecto de este distanciamiento con la lectura, vamos a leer este texto de Teresa Colomer. Así como, por ejemplo, en los últimos tiempos, como la gran extensión de la llamada animación a la lectura, ha primado el acceso a los textos en el mejor de los casos, pero no ha incidido en el apoyo a los lectores en su esfuerzo interpretativo. Por contra, el que un número importante de adolescentes confiese no haber leído un libro entero en toda su vida, incluso cuando se halla en un contexto favorable a ello, muestra que la escuela puede continuar desentendiéndose aún de la construcción de hábitos lectores. Esto sucede a menudo en la escuela. Los libros, cuando se cuenta con ellos, son guardados celosamente para cuidarlos de la pérdida o el deterioro propios de su uso, y no se ponen en circulación dentro de la población estudiantil o docente. En otros casos, las restricciones de consulta y préstamo se convierten en una ruta burocrática en la que, entre la búsqueda de una llave, la consecución de un carné o la espera de la persona que administra el espacio, puede pasar un tiempo extenso que termina por menguar el interés o las necesidades del potencial lector. En la situación opuesta a este cuidado excesivo de los libros se encuentra aquella práctica en la que los libros se han puesto a disposición de la comunidad sin ningún tipo de control, lo que ha derivado en que en poco tiempo las colecciones desaparezcan de las escuelas. Entre las disposiciones pedagógicas y logísticas, el mensaje que llega a los niños, las niñas y los jóvenes es contradictorio. Por un lado se insiste en las bondades de la lectura, pero por el otro pareciera que se reconoce que encontrar esas bondades supone un tránsito complejo por el que hay que atravesar y por eso el lector
antes de ser seducido por el acto lector, debe ser lanzado a él muy a pesar de sus resistencias o sus intereses. En suma, es importante que como docentes fortalezcamos primero nuestra relación con la lectura y segundo, reconozcamos en el acto de leer esa doble instancia, que puede ser placentera, pero que es también una labor compleja y que una y otra deben ser exploradas tanto en nuestras rutinas personales como en nuestras prácticas de aula. El autor que quizás mejor ha revelado la magia que la lectura provoca en el lector es Roland Barthes en su obra El placer del texto. Uno de esos textos que sin perder de vista el carácter teórico literario pone de manifiesto la profunda relación que supone el acto de leer y el placer asociado a la fruición, el goce de los sentidos. Dice Barthes, me intereso en el lenguaje porque me hiere o me seduce, pero leer además supone un acto político como todo acto humano, desde el teatro de Sófocles hasta la novela autobiográfica de Piedad Bonet, pasando por la poesía de Gabriela Mistral o Alejandra Pizarnik, a cualquiera que sea el referente literario que tengamos, los textos nos sugieren dos lecturas, la que hacemos en el sencillo acto de decodificar y la otra, en la que nos permitimos hacer análisis, extrapolaciones, asociaciones, críticas, reescrituras, resignificaciones, reelaboraciones y demás acciones que subvierten lo que nos sugiere el texto, pero que no están en el texto, al menos no de manera explícita. Esta idea la desarrolla ampliamente Estanislao Zuleta en su texto sobre la lectura. Lo que tenemos ante nosotros no es un mensaje en el que el autor nos informa por medio de palabras sobre sus experiencias, sentimientos, pensamientos o conocimientos sobre el mundo, para que nosotros, provistos de un código que poseemos en común con él, procuremos averiguar lo que nos quiso decir. Que leer es trabajar quiere decir, ante todo, que no existe un código común al que hayan sido traducidas las significaciones que luego vamos a descifrar. El texto produce su propio código por las relaciones que establecen entre sus signos. Genera, por decirlo así, un lenguaje interior en relación de afinidad, contradicción y diferencia con otros lenguajes. Para ilustrar lo anterior, recurramos a la ya legendaria fábula de Félix María Samaniego de la cigarra y la hormiga. Una cigarra pasó el verano divirtiéndose y burlándose de la hormiga que guardaba provisiones para el invierno. Cuando llegó el invierno, la cigarra no encontró alimento, así que fue a pedirle a la hormiga que le diera comida. Pero la hormiga la increpó recordándole su ociosidad y sus burlas y le cerró la puerta sin darle nada. La misma moraleja de la fábula indica que la cigarra aprendió a trabajar con disciplina para que algo así no le volviera a suceder. Pero, ¿qué pasaría si las condiciones cambiaran repentinamente para la hormiga? Si esta hormiga laboriosa que recolecta alimento por una temporada de invierno debiera quedarse aislada sin poder renovar sus provisiones por 2, 3 o 4 temporadas, quizás en ese punto la hormiga requeriría ayuda y al igual que la cigarra tendría que buscar a terceros para superar su penuria y probablemente también la hormiga fuera señalada y tal vez allí la moraleja podría tener alguna variación. Por supuesto, lejos estaba Samaniego de reconocer los estragos de una pandemia, pero una vez liberado el texto, este queda dotado de una autonomía que administra cada lector de manera individual, recurriendo a su contexto, a su momento histórico, a su experiencia, a sus inquietudes, su sistema de valores, a aquello que del texto resulta ajeno a sus creencias, a aquello que las valida. De modo que el texto puede ser interpelado por el lector, interrogado, confrontado, realimentado. Incluso la libertad del lector llega hasta el punto de no leer el texto o leerlo por partes o no terminarlo, al decir del Decálogo de Daniel Pennac. De este modo, reconocemos, como ya dijimos antes, que el acto de leer pasa por el placer del texto que describe Barthes, pero también por situaciones más complejas como las que refiere Estanislao Zuleta. El acto de leer pasa por hacer una observación atenta del mundo en perspectiva del texto. Es un acto de conocimiento, de diálogo, es un ejercicio intelectual que nos habilita el campo del conocimiento de la realidad. Al respecto, recojamos este texto de Paulo Freire. Este movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo está siempre presente, movimiento en el que la palabra dicha fluye al mundo a través de la lectura que de él hacemos. De algún modo podemos ir más lejos y decir que la lectura de la palabra no es sólo precedida de la lectura del mundo, pero por una cierta forma de escribirlo o reescribirlo, es decir, de transformarlo a partir de nuestra práctica consciente.
En consecuencia, las posibilidades de trabajo con textos literarios en la escuela son infinitas, porque propician representaciones ideológicas, psicológicas y afectivas que son susceptibles de abordarse desde diferentes campos del saber, no solo desde el lenguaje. Es decir, que además posibilita el trabajo transversal en el aula con cualquiera de las asignaturas. Veamos este planteamiento de Nietzsche. En última instancia, nadie puede escuchar en las cosas, incluidos los libros, más de lo que ya sabe. Esta cita sugiere que el lector es quien dota el texto de sentido a partir de sus propios recursos. Si el lector no cuenta con estos recursos a partir de los cuales establecer un diálogo con el texto literario, sin importar qué quería decir su autor en él, el texto será, al menos para este lector, tierra yerma. En consecuencia, estamos llamados a reconocer nuestro papel mediador en los procesos lectores de los niños y las niñas. Si bien en las familias también hay una responsabilidad importante frente al acto de leer, es en la escuela en donde se dispone de más elementos para materializar este hábito en cada estudiante, con ejercicios de lectura que les permitan movilizar otras formas de relacionarse con el mundo, a partir de prácticas pedagógicas y de corpus literarios planificados, desde los que se movilicen las competencias propias del currículo, con las mediaciones de recursos literarios que dinamicen miradas más amplias de los fenómenos sociales, culturales y políticos que se deben movilizar desde la escuela, porque la escuela es per se un escenario en el que cada estudiante ejerce ciudadanía. En todo caso, la pregunta sería, ¿cómo la ejerce? En este sentido, revisemos esta frase de Terry Eagleton. La literatura permite conocer todo lo que la gente hace con lo escrito, pero también lo que el escrito hace con la gente. En este punto hemos llegado al apartado de práctica, en donde haremos un ejercicio de lectura y escritura con los elementos que hemos visto en este taller. En este apartado encontraremos un poema que se llama Y la gente se quedó en casa, de la maestra y escritora Kitty O'Meara, y una noticia de Noticias Caracol sobre el drama de los habitantes de los pagadiarios durante la pandemia. Los dos textos, el poema y la noticia, refieren situaciones que se generaron a propósito de los confinamientos derivados de la pandemia del COVID. Revisemos. Y la gente se quedó en casa. Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó, y descansó e hizo ejercicio, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo, y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de forma diferente, y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosas, miserables, oportunistas, politiqueros sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. La noticia. Doble drama, duermen hasta 30 personas en una habitación y a veces no tienen para pagar la noche. Pese a que el gobierno prohibió desalojos por mora en las últimas horas, más de 1000 personas en Bogotá quedaron en la calle por no tener para los pagadiarios. En un recorrido realizado por Noticias Caracol quedaron en evidencia las condiciones de extremo hacinamiento en habitaciones de menos de 4 metros. Allí conviven al menos 30 personas, entre bebés de brazos, niños, mujeres embarazadas y hombres. Lidian con el hambre, la falta de trabajo, con la orden de algunos arrendatarios de estas habitaciones que se pagan al día y por persona de sacarlos a la calle porque, como dicen, el que no paga, desocupa. Si nos sacan, ¿cómo nos aislaremos? Eso es lo que nosotros queremos que el gobierno entienda. Nosotros trabajamos al día, por lo menos yo canto en el Transmilenio. ¿Y cómo hago si no puedo con esta situación de esta pandemia? Pero tengo mi mujer embarazada, dice un inquilino del pagadiario. Otro de ellos cuenta que cada noche debe pagar 6.000 pesos, pero debe ya 2 días porque como no hay trabajo ni nada, en menos de 24 horas, 1.200 personas fueron sacadas a la calle en plena cuarentena en el centro de Bogotá, y con ellas colchones, maletas y hasta bebés de brazos. La situación terminó en protestas que el distrito tuvo que contener. Una vez hechas estas lecturas y a partir de su experiencia durante la pandemia, escriba un texto de 140 caracteres que le permita reflexionar alrededor de la forma como las diferentes personas, de acuerdo a sus posibilidades, vivieron el confinamiento declarado por el gobierno con ocasión de la pandemia del COVID-19. Van a tener 20 minutos para desarrollar este texto y, si a bien lo tienen, trinarlo en Twitter. En este punto les invitamos a participar del foro sobre el ejercicio lector y la escuela, cuyas preguntas buscan indagar por la importancia de la lectura en la infancia a partir de la propia experiencia.
La etapa de transferencia o consolidación para el caso de los talleres de profundización se surte con la participación en las STS. En el caso del lenguaje, la STS se denomina la formación del lector literario, espacio en el que este aspecto relacionado con la lectura se amplía y permite la aplicación de toda esta propuesta en las prácticas de aula. Antes de desarrollar el cuestionario de salida, les recuerdo, el anexo 3 dispuesto en la carpeta de lecturas de apoyo es el documento de Roland Barthes, El placer del texto, y el anexo 5 dispuesto en la carpeta Recursos adicionales recoge un minucioso listado de textos literarios dispuestos en la colección de Lenguaje entre textos, desde el grado primero hasta el grado quinto, indicando el libro en el que se encuentra el texto, el nombre del mismo, su autor y la página. Este instrumento, al igual que todos los libros de la colección Semilla, se convierten en un importante recurso para abordar la literatura en la escuela de manera efectiva. Ahora sí, les invito a desarrollar el cuestionario de salida. Recordemos que la lectura de obras literarias es un valioso medio para el acceso al conocimiento, el capital cultural, el desarrollo social y contribuye así a un mejor entendimiento de la realidad. Con base en esto, reflexionemos y participemos de este cuestionario. ¿Cómo cree que puede orientar su práctica pedagógica para responder de manera efectiva a un proceso de lectura de un canon literario que sea apropiado a las características, contexto y necesidades de sus estudiantes? Hasta aquí el taller de profundización en lenguaje. Agradecemos su participación activa y deseamos éxitos en el resto de su formación del ciclo 1. Buen viento.